Hoy es 20 de mayo. Hace 124 años Cuba nació como república y hoy puede ser el día en que se acuse formalmente a uno de los dos hombres que se creyó dueño de esa república durante décadas. El 20 de mayo de 1902 se proclamó la primera república de Cuba. Ese día, la bandera cubana subió sola al cielo por primera vez como bandera de un estado independiente. Y ese 20 de mayo del 2026, el mundo mira a Miami porque podríamos estar viendo el principio del fin de la impunidad de Raúl Castro, señalado como máximo responsable de la muerte de 3 ciudadanos norteamericanos y un residente en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Es como si la historia nos hubiera preparado un raro combo: cumpleaños de la República y posible aviso de la justicia al régimen. Bueno, la historia no lo ha preparado, es a propósito, al menos la segunda parte. Dos 20 de mayo en cada uno, dos espejos frente a frente. Entre el 20 de mayo de 1902 y este 20 de mayo de 2026 hay un hilo que casi nadie te cuenta. Hoy te lo voy a decir sin maquillaje. ¿Qué hicimos mal en la República de antes del 59? ¿Qué destruyó el comunismo después del 59? ¿Y qué significa de verdad construir una tercera Cuba con propiedad, familia y libertad? Cuando hablo del 20 de mayo como un espejo roto, no es una frase bonita para quedar culto. Es una imagen muy simple. Ese día nos devuelve una foto de Cuba que es real, pero incompleta. Ves la bandera, ves la república, ves el dinero del azúcar, pero faltan pedazos importantes del reflejo. Falta soberanía de verdad, falta parte del pueblo, faltan reglas que se respeten. Es como mirarte en un espejo partido. Te ves la cara, pero el cuerpo se corta, la espalda no se ve, hay zonas en la sombra y es así de difícil saber quién eres de verdad. Y ese espejo roto de 1902 y todo lo que vino después, todavía hoy nos está devolviendo la misma imagen. Atención, no vengo a idealizar la Cuba republicana ni a repetir el cuento de la pseudo república, que es un cuento bien usado y vendido en casi todos los manuales. Quiero usar hoy, el 20 de mayo, y también lo que está pasando ahora con Raúl Castro, como lo que son: un espejo incómodo donde se ven nuestros aciertos y sobre todo nuestras metidas de pata como nación. La primera pregunta es bien sencilla, pero dura. ¿Vamos a seguir mirándonos en un espejo roto o vamos a aprender? ¿Vamos a aprender de una vez de lo que pasó en la República de antes del 59 y lo que hizo el comunismo después de ese año? ¿Vamos a aprender de eso para construir una Cuba distinta? Porque lo que no se aprende por las buenas, la historia te lo repite, pero más caro. Durante siglos Cuba fue colonia de España. Ahí sí que no había mucho espejo. Lo que había era un amo, un látigo y una bandera extranjera. Hubo guerras, sangre, héroes, traiciones, cansancio. En 1895 estalla la guerra final por la independencia. Muere Martí, mueren miles de cubanos, la isla queda destrozada. En 1898 entra Estados Unidos en la guerra contra España. Gana rápido, firma la paz con España. ¿Y qué pasa con Cuba? Cuba queda ocupada militarmente por Estados Unidos. Cambiamos de amo, pero seguimos de colonia. Ya no hay bandera española, pero tampoco hay república cubana. Hay un gobierno militar extranjero manejando el país. Se crea una asamblea constituyente, se redacta una constitución. Hasta ahí suena bien, suena a por fin vamos en serio. Pero entonces llega el famoso añadido, la enmienda Platt. La enmienda Platt, dicho en cubano simple, es ese párrafo en letrica pequeña, como los abogados, que nadie lee cuando firma un contrato, hasta que te cortan el servicio. Es el papel donde Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en Cuba cuando lo considerase necesario, de mantener una base naval y de marcar hasta dónde llegaba la independencia cubana. La Constitución se aprueba con esa condición encima. La República arranca con un asterisco gigante abajo. Y el 20 de mayo de 1902 pasa lo siguiente. Los militares norteamericanos hacen la ceremonia, bajan su bandera, suben la bandera cubana, toma posesión el primer presidente, Tomás Estrada Palma. En los periódicos se puede leer: nace la República de Cuba. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Ese es el primer pedazo del espejo roto. Imagina un nuevo espejo que recién colgamos, pero con una grieta
que lo cruza, lo atraviesa a la mitad. Y ese espejo es el 20 de mayo. Por un lado, ves algo hermoso, un país que por fin se llama República de Cuba. Bandera propia, himno propio, un presidente cubano, instituciones cubanas. Por otro lado, si miras más de cerca, ves la grieta, un país que nace con una cláusula que en esencia dice, si tú te desvías de lo que yo quiero, yo vengo y decido por ti. Eso no es independencia completa. Es una independencia con supervisión, independencia con tutor. Es como cuando te dicen, sí, sí, eres mayor de edad, pero tu mamá sigue firmando en el banco por ti. Y ese es el primer reflejo que nos deja el 20 de mayo. Aprendimos a llamar independencia a algo que en realidad estaba amarrado por fuera. Aquí el punto no es odiar a un país ni idealizar a otro. El punto es entender algo sencillo. Cuando tú no puedes decidir tu futuro sin permiso de otro, tu espejo como país está roto. Y eso no se quedó en 1902. En distintos momentos de la historia de Cuba hemos vuelto a tener independencia con letra pequeña, esa letra de abogado. Dependencia total de un solo mercado, de un solo producto, de un solo aliado. Cambia el nombre del imperio, cambia el aliado, cambia el discurso. El patrón, no. Ahora miremos al espejo por el lado de la economía. La columna vertebral de esa república que nace el 20 de mayo es el azúcar. Cuba ya era un gigante azucarero desde antes, pero en la república eso se dispara. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Primero, porque el suelo y el clima de Cuba son perfectos para producir azúcar a gran escala. La tierra daba para que cada caña fuese una columna del Capitolio. Segundo, porque Estados Unidos se convierte en el gran comprador, con aranceles y cuotas que nos dan ventajas sobre otros países. Y tercero, porque llegan dos guerras mundiales y la demanda de azúcar se dispara. Medio mundo en guerra y el café había que endulzarlo. Bueno, no solamente el café. ¿Qué significa todo eso en cristiano? Que durante muchos años los precios y las condiciones para el azúcar cubano fueron bastante buenos. Estados Unidos compraba cantidades enormes de azúcar a Cuba, muchas veces a un precio superior al precio mundial, con reglas preferenciales. Resultado, pues Cuba vive un boom económico real, sobre todo entre los años 30, 40 y 50. Entra muchísimo dinero. Se construyeron ciudades, carreteras, servicios. Llegamos a tener niveles de ingreso y consumo y modernidad que muchos países de la región envidiaban. Y no es un mito del exilio, los números están allí. Hubo una época en que Cuba era destino de inmigrantes, no fábrica de inmigrantes. Y bueno, esta es, por supuesto, un lado del espejo. Fuimos capaces de generar riqueza de verdad de manera sostenida durante muchos años. Pero ahí viene la otra cara, la grieta. Todo esto estaba montado casi sobre un solo producto, con un solo gran comprador, bajo reglas que no controlábamos del todo. Cuando los precios del azúcar bajaban o las cuotas cambiaban, el país temblaba. Ya en los años 20 hubo una caída grande que dejó a mucha gente en la calle. Cada cambio en la política azucarera de Washington era un susto para Cuba. Era como vivir de alquilado en una casa ajena. Mientras el dueño está de buena, tú tranquilo. El día que le da por vender, te ves con las maletas en la acera. Entonces, la pregunta es, ¿el azúcar fue algo malo? No. El azúcar fue una oportunidad brutal y la supimos aprovechar en muchos momentos. El problema fue depender casi solo de eso. Es como tener un negocio buenísimo, pero con un solo cliente que decide cuánto te paga, cuándo te compra y qué día te cierra el contrato. Mientras te compre bien, eres el rey del barrio. El día que cambie de idea, te quedaste en el aire. En el espejo del 20 de mayo, la parte económica se ve brillante. Azúcar, dinero, crecimiento. Pero como el espejo está roto, si mueves un poco la cabeza entre las grietas, dependemos casi de un solo producto, un solo comprador, de decisiones que se toman afuera. Esa es la imagen de Cuba vista desde dos ángulos, éxito y fragilidad a la vez. Si mañana queremos una nueva república, hay una lección clara. Repetir la capacidad de prosperar, sin repetir la fragilidad de depender de un solo producto y de una sola puerta de salida. En buen cubano. No volver a poner todos los huevos en la misma canasta, ni todas las cañas en el mismo central. Ahora volvamos al espejo político. ¿Quiénes estaban dentro del cuadro del 20 de mayo? Pues políticos, élites, militares, gente bien vestida en la ceremonia. ¿Y quiénes faltaban? Faltaban los campesinos sin tierra. Faltaban los negros y los mulatos, que pelearon también en la guerra
y siguieron sufriendo racismo y exclusión después. Faltaban muchos veteranos mambises que quedaron pobres o muy mal recompensados. La república que nació ese día fue, en gran medida, una república negociada entre élites. El cubano de a pie estaba más como espectador que como protagonista. Martí había soñado una república con todos y para el bien de todos. Pero lo que sale el 20 de mayo se parece más a con algunos y para el bien de algunos más que otros. Eso no borra los avances que sí hubo, educación, cultura, modernización, pero la grieta estaba ahí. Mucha gente se sintió fuera del proyecto. Un espejo roto también significa esto, que hay gente que ni siquiera sale en la foto. El 20 de mayo se ve muy bien las élites, los políticos, los uniformes, pero el campesino sin tierra, el veterano pobre, el negro discriminado, no aparecen en ese reflejo. Es una república que existe, pero donde una parte del país sigue en la sombra, como si el fotógrafo hubiese decidido cortar medio grupo en la orilla de la foto. Y cuando un país nace dejando a muchos fuera del espejo, ese país siembra resentimiento, injusticia, rabia acumulada. Esa bomba explotó varias veces en la República. Y cuando tú no desactivas bombas con reformas, las explotas con revoluciones. Y ya sabemos cómo acaba eso. Otra vez pregúntate, ¿cuántas veces en la historia de Cuba se ha tomado decisiones por el pueblo sin contar de verdad con el pueblo? El 20 de mayo nos recuerda eso. No basta con tener bandera y presidente. Si la mayoría se siente fuera, la república nace coja. Y la república coja se cae al primer empujón. Otra grieta, las instituciones. Con la república se crean congresos, tribunales, prensa, partidos. Eso es positivo. Pero muchas veces no se respetan las reglas. Los partidos giran alrededor de caudillos. Hay clientelismo, hay corrupción. En Cuba había constitución, había congreso, había tribunales. El problema es que una cosa era lo que estaba escrito y otra lo que se hacía. Se toleraba la corrupción, se compraban votos, se repartían puestos por amiguismo y cuando a un grupo de poder no le convenía el resultado de las urnas, daba un golpe de Estado y ya. Si la democracia no me gusta, la apago y la vuelvo a aprender cuando me convenga. Es como jugar pelota con reglas muy bonitas, pero donde cada cierto tiempo uno de los equipos se lleva la pelota para su casa y decide solo quién gana. Un país con reglas que nadie respeta es otro tipo de espejo roto. Tú ves los nombres bonitos, constitución, congreso, tribunal, pero si miras más de cerca, ves que las reglas se rompen cuando estorban. Y cuando las reglas se rompen, lo que manda no es la ley, es la fuerza o el dinero. La gente empieza a desconfiar de las instituciones. Cuando un pueblo deja de creer en sus instituciones, aparece siempre el mismo personaje, el Salvador, el hombre fuerte que promete orden, pan y justicia a cambio de concentrar el poder. Así se abre el camino a golpes de Estado, dictaduras y más tarde a la idea de una revolución que viene a barrerlo todo. Cambiamos de caudillo, no de cultura política. La República de 1902 a 1959 es eso, una etapa con luces y sombras. No era el infierno que pinta la propaganda y tampoco el paraíso perfecto que a veces idealiza el exilio. Fue un país que avanzó mucho en economía, educación, salud, modernización, pero que nunca logró consolidar una democracia estable ni una justicia social suficiente. En resumen, una casa bonita construida sobre un piso lleno de grietas. Y después vino el otro experimento, el del comunismo desde 1959 hasta hoy. Ahí también hay cosas puntuales que se pueden reconocer. La expansión de los servicios de salud y educación, la posibilidad de que hijos de familias muy humildes estudiaran más, ciertos indicadores sociales que en algún momento fueron buenos. Eso es verdad. Lo que pasa es que la factura llegó después y fue impagable. Se sacrificaron libertades políticas, la pluralidad, el derecho a pensar distinto. Se persiguió el disenso. Se llenó el país de miedo y doble moral. Se destruyó buena parte de la base productiva y se cambió la dependencia del azúcar y de Estados Unidos por la dependencia de subsidios de la Unión Soviética primero y de Venezuela después. Cambiamos de padrino, no de dependencia. El resultado está a la vista. Un país envejecido, empobrecido, con una crisis económica profunda y una población que huye como puede. Esto no es un modelo, esto es una advertencia. O sea, la República de 1902 al 59 y el régimen de 1959 hasta hoy son dos laboratorios de errores y aciertos. La República nos enseña que puede haber libertad y crecimiento económico sin justicia para todos ni instituciones sólidas. Y eso se derrumba.
La revolución nos enseña que puedes prometer igualdad y derechos sociales y terminar en pobreza masiva y dictadura. Dos extremos, dos fracasos distintos. Los dos periodos pueden ser cimientos, pero cimientos de conocimiento, no modelos a copiar. Son el piso desde donde mirar con honestidad la Cuba que queremos construir. Si no entendemos esas dos Cubas, vamos a inventar una tercera que repita los mismos huecos, pero con otro color en la bandera. Ahora, voy a traducir todo esto con lecciones relativamente simples. Primera lección, no aceptes independencia con letrica pequeña de abogado. Si un acuerdo pone el futuro del país en manos de otros sin que el pueblo pueda decidir, eso no es independencia, eso es dependencia maquillada. Segunda lección, no hagas una república desde arriba. Si la mayoría se siente fuera, esa república se va a romper tarde o temprano. Tercera lección, no confíes el país a salvadores, ni de uniforme, ni con barba, ni sin barba. Confía en reglas claras, instituciones fuertes y participación ciudadana. Cuarta lección, no borres pedazos de tu historia, ni el 20 de mayo, ni el 10 de octubre, ni el 10 de mayo, ni el 1 de enero, ni las fechas dolorosas. Un país adulto mira su historia completa con luces y sombras. Los países que solo miran su foto de perfil suelen tropezar con la misma piedra, pero más rápido. Quinta lección, no repitas la misma trampa económica. Si mañana volvemos a prosperar, que sea sobre una economía diversa con varias patas, no sobre una monocultura o un solo cliente. La lección del azúcar es clara. Prosperidad sí, pero sin poner todos los huevos en la misma canasta, ni todos los contratos en el mismo escritorio de un ministro extranjero. Si algún día vuelve a ser una república democrática nuestra Cuba, el reto no es solo cambiar de sistema, el reto es aprender de ese espejo roto. ¿Y qué deberíamos hacer distinto? Que cualquier alianza grande con otro país sea transparente y discutida. Que la nueva constitución tenga límites claros al poder y mecanismos también para que el pueblo la pueda reformar. Que el Estado trate a los cubanos de dentro y de afuera como parte de la nación. Que el calendario cívico sea de todos, esté en el 20 de mayo, el 10 de octubre, el 19 de mayo y el 1 de enero y que se puedan debatir todos. Una nueva república no puede ser solo quitar a unos y poner a otros. Tiene que cambiar la relación entre el poder y la gente. Si no, será la misma película con otro actor principal. Y aquí se junta todo con el presente. Mientras hablamos de 1902, este 20 de mayo del 2026, el mundo mira a Miami esperando algo que nunca hemos visto. Que uno de los hombres que mandó en Cuba con total impunidad sea por primera vez acusado formalmente ante un tribunal de otro país. El mismo día que recordamos el nacimiento de la República, puede anunciarse una acusación penal contra Raúl Castro por su responsabilidad en crímenes como el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. La República, que nació con el espejo roto, no pudo juzgar a sus propios criminales. La Cuba del comunismo tampoco ha permitido que el poder responda ante la ley. Tal vez la nueva Cuba que soñamos tenga que empezar por ahí, por entender que ningún poder, ni dentro ni fuera, puede estar por encima de la ley. Y sí, entre medio serio y broma, por supuesto, más en serio que en broma. Si al final se saca a Raúl, como se sacó a Maduro, podría ser una de las extracciones más caras de la historia. Habrá que prever una cama, la silla de ruedas, el tanque de oxígeno y hasta un babero. Bueno, y mucho papel sanitario. Pero aún así, hay que hacerlo. Porque la edad del deterioro no borran la responsabilidad. La justicia tarda y a veces llega con bastón, pero tiene que llegar. Que nadie nos venda la idea de que la culpa caduca cuando salen las canas. Si la Cuba del pasado fue una república con letra pequeña y la Cuba del comunismo ha sido una cárcel con discurso grande, la tercera Cuba tiene que ser otra. Llámenle Tercera República, Nueva República o simplemente la Cuba del futuro. El nombre es lo de menos, lo importante es el contenido. Una Cuba donde aprendamos de lo que salió mal en las dos etapas precedentes y pongamos en el centro tres cosas muy simples: propiedad, familia, libertad. Propiedad significa que el cubano pueda tener algo suyo, que nadie se lo pueda quitar por capricho del Estado ni de un caudillo. Una casa que de verdad sea tu casa, un negocio que de verdad sea tuyo, una tierra que no dependa de la firma de un burócrata. Sin propiedad, el ciudadano es siempre un menor de edad frente al poder, un inquilino en su propia vida.
Familia, significa que el país deje de ser una máquina de romper familia y de expulsar gente. Que las políticas piensen en el niño, en el anciano, en la madre, en el que cuida, en el que se sacrifica. Que no haga falta irse a 10.000 kilómetros para poder mantener a los tuyos. Una sociedad sana se construye desde la familia hacia arriba, no desde la oficina del partido para abajo. Y libertad significa que nunca más un gobierno pueda decidir lo que piensas, lo que dices, a dónde viajas, con quién te reúnes o qué sueñas. Libertad para hablar, para crear, para asociarte, para emprender, para creer o no creer. La República del antes 59 tuvo libertades que no supo cuidar. El régimen después del 59 las aplastó. La Cuba que viene tiene que ser el país donde la ley proteja al ciudadano y no al revés, donde el miedo debe de ser la política oficial. Propiedad, familia, libertad. Tres palabras sencillas que, bien tomadas en serio, separan a un país adulto de un país tutelado. Esa es la Cuba que muchos queremos, una república donde el cubano pueda tener, cuidar y decidir. Tú que estás en Cuba, tú que estás en el exilio, tú que estás cansado de cuentos oficiales de un lado y del otro. ¿En qué tipo de república quieres vivir? ¿En una donde vuelvan a decidir por ti? ¿O en una donde tú puedas mirar al poder de frente y decir, yo también cuento? Uh-huh. Si tú crees que Cuba necesita una nueva etapa, más honesta, más justa y más nuestra, no le tengas miedo a ese espejo. Haz algo muy simple. Quédate con una idea de este video y escríbelo. En un comentario aquí, en tus redes, en una libreta, pero no la dejes flotando. Y si este tema te removió algo, compártelo con alguien que también se pregunte qué país queremos tener. La conversación que no hacemos hoy, la pagarán otros mañana. Aquí no se acaba la conversación. Este es solo el primer espejo. En los próximos videos vamos a mirar a otro, el 10 de octubre, el 19 de mayo, el propio 1 de enero. Si quieres ser parte de esta conversación sobre la nueva república que Cuba merece, suscríbete, activa la campanita y quédate cerca. Porque el futuro de Cuba no lo va a escribir un hombre solo, lo vamos a escribir entre todos. Y esta vez con el espejo completo y sin letra pequeña. El 1 de mayo no es solo una fecha lejana, es una cita pendiente que tenemos con el futuro de Cuba. Y esa cita, nos guste o no, lleva nuestro nombre. Gracias, soy Marquito Curioso. Hasta el próximo video.